que les iba a mostrar es el de hatch o sombreado o tramas, que ya lo conocen, pero no sé si conocen uno de los tipos de hatch que podemos hacer, que es, vamos a hacer el hatch común. Fíjense que nos aparece, se cambia, ¿no?, de barrita. Nos vamos a una que se llama Hatch Creation, donde nos muestra los patterns. Los patterns son los patrones o las tramas que nosotros podemos utilizar para rellenar un objeto. Fíjense, yo me vengo acá al medio de esta figura que yo había hecho y me lo muestra con el pattern que tengo seleccionado, que era Angle. Si me vengo al ANSI, me muestra esas rayas diagonales. Después son dos rayas diagonales más juntas y después un espacio más grande y de nuevo dos más juntas. ¿Qué pasa? Siempre que nosotros hagamos un hatch o busquemos un patrón, lo que tenemos que buscar es el factor de escala en el que lo vamos con el que lo vamos a utilizar, porque generalmente el valor 1 con el que arrancamos es muy grande. Fíjense que en este espacio, en este objeto que yo dibujé, que era de 6 unidades, que es bastante grande, la línea solamente entra un pedacito, entra una sola línea. Entonces tenemos que cambiarle el factor de escala. Fíjense, este dibujito es como el mismo dibujito del comando de la escala, y le vamos a poner 0.1. Entonces ahí ya va como tomando un poco más de sentido ese hatch que yo quiero utilizar. Todos estos también tenemos, por ejemplo, acá tenemos uno que es como un cuadriculado, ¿ven? Que le puedo cambiar el ángulo también, ponerle 45 para que quede derechito. Pero lo que no voy a tener nunca es la medida exacta, por ejemplo, de una baldosa, porque lo único que yo estoy cambiando acá es un factor de escala, que nunca voy a saber si es, supónganse, para un baño una baldosa de 20 por 20, o para un patio una baldosa de 50 por 50, o un porcelanato de 60 por 60, o de 1,20 por 0,60, como vienen ahora. Entonces hay una manera de hacer un pattern que al que nosotros le demos la medida de esa, que solo sirve para hacer líneas perpendiculares entre sí, es decir, que nos sirve para hacer un cuadriculado nada más, pero con una medida específica. Ese patrón nos tenemos que venir a donde definimos qué tipo de patrón queremos utilizar o qué tipo de hatch, y vamos a elegir el que dice definido por el usuario. Sí. Pero no me aparece. Ah, está bien. Listo. Bien, bueno, perfecto. Igual está bien que me avisen, porque yo a veces, como estoy en otra pantalla, no alcanzo. Siento el ruidito, pero no alcanzo a ver quiénes son. Bueno, entonces este patrón definido por el usuario lo que nos hace son líneas paralelas con un determinado ángulo. En este caso yo había puesto 45, pero lo vamos a poner 0. Cuando ponemos 0 nos hace las líneas horizontales. Y en escala, en vez de tomarlo como una escala, lo toma como un valor único, es decir, nos toma como si fueran unidades. Entonces, en vez de 0.1 de escala, es 0.1 unidades. Entonces, si yo voy a poner baldosas, supónganse, vamos a poner de 0.3, ahí tenemos un hatch donde la medida es exacta. Tenemos 0.3 entre cada una de las líneas.
y me debería aparecer por aquí, acá, la opción. Acá podemos poner en qué layer queremos que a qué layer queremos que pertenezca nuestro hatch y la opción doble. Entonces, si yo tildo doble, me va a hacer un hatch perpendicular al que hice, es decir, con líneas verticales, también separadas por 0,30. Entonces yo ahora tengo un cuadriculado, un hatch, si yo lo toco, fíjense que es toda una sola cosa, separado de 0,30 por 0,30. Es decir, que son como si fueran baldosas. Pero yo digo, bueno, no quiero que sea de 0,3 por 0,3. Eran baldosas de 1 por 1. Entonces hago doble clic en el hatch. Me abre de nuevo mi hatch editor. Y acá le voy a poner 1. Entonces ahora pongo escape y ya tengo mi hatch de 1 por 1. Y si lo quería a 45 grados, pongo ángulo 45 y le doy enter y me lo ubica a 45 grados. Entonces con este hatch, con el que es definido por el usuario, nos sirve para manejar un poco más las proporciones en los planos, cuando hacemos que siempre en un plano se dibujan los sectores húmedos, que serían baños y cocinas y lavanderías, se le dibuja el piso, se le pone un hatch con el cuadriculado, porque eso nos hace identificar rápidamente cuáles son las áreas húmedas. Es decir, áreas húmedas nos referimos a áreas donde hay instalaciones sanitarias, ¿sí? Siempre los hatch son bien finitos, entonces les conviene tener... Sí, ¿me quieren hacer una pregunta? Haciéndole doble clic al hatch. Ay. Claro, claro, yo creo que eso también debe depender de la versión de AutoCAD que tengas. Porque no sé con qué versión lo vieron, pero digamos, para arrancar con o sea, para hacer un edit de un hatch, vos ya tenés que tener uno. Entonces, podés poner uno cualquiera de estos que aparecen acá, que arrancábamos con el que decía pattern, que son los patrones que ya vienen predeterminados. Lo que tienen estos patrones es que lo único que vos le podés modificar es la escala, pero nunca vas a saber, vas a tener una medida determinada. Vos podés elegir cualquiera y una vez que lo pusiste le haces doble clic y ahí volvés a entrar y ahí podés volver a cambiarlo. No sé si te quedó claro. Por ejemplo, acá en pattern pongo definido por el usuario y me queda este pattern que habíamos hecho recién. Sí, exactamente. En el AutoCAD siempre hay muchas maneras. Uno va después con la práctica, va buscando o va dándose cuenta cuál es la que más le conviene o más fácil le resulta.